Introducción. Enseñanza 308. A continuación, escucharemos una enseñanza profundamente espiritual que nos invita a reflexionar sobre dos aspectos esenciales de la vida: la oración y las pruebas. Muchas veces buscamos respuestas en medio de las dificultades, sin comprender que cada experiencia puede contener una oportunidad de crecimiento interior. Esta enseñanza nos ayuda a entender que la oración no es solamente un acto de fe, sino una forma de encontrar orientación, paz y fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida. También nos muestra que las pruebas no son castigos, sino medios por los cuales el espíritu puede purificarse, aprender y acercarse más a Dios. Cuando comprendemos el propósito de las pruebas, cambia nuestra manera de vivirlas, porque descubrimos que incluso los momentos difíciles pueden tener un valor profundo para nuestro desarrollo espiritual. Vale la pena dedicar unos minutos a escuchar esta enseñanza con atención y con el corazón abierto, porque su mensaje puede aportar luz, consuelo y esperanza. Es una invitación a fortalecer nuestra fe, a comprender mejor el sentido de nuestras experiencias y a descubrir cómo la oración puede convertirse en una fuente constante de paz y guía en nuestra vida. Escuchemos al Espíritu de verdad, el mismo Dios. Enseñanza 308. Amados discípulos, practicad diariamente la oración espiritual, poniendo en ella todo el propósito de llegar a perfeccionaros. Mirad que además de penetrar en una comunión íntima con vuestro Maestro y de experimentar una paz infinita en aquellos instantes, ella representa la mejor ocasión para que recibáis mis divinas inspiraciones. En ellas encontraréis la explicación de todo aquello que no hayáis comprendido o que hayáis entendido mal. Encontraréis la forma de prevenir algún peligro, de resolver un problema, de solucionar una confusión. En aquella hora de bendita comunicación espiritual, se aclararán todos vuestros sentidos y os sentiréis más dispuestos e inclinados a hacer el bien. Aprended a orar en esta forma, ahora que vuestro mundo se encuentra erizado de peligros de todas clases. Quien aprenda a orar con el Espíritu tendrá las armas que lo harán invencible en la lucha y que le darán fuerza para resistir todas las pruebas. Os traigo mi luz, ya que todavía no sois capaces de alumbrar vuestro camino con vuestra propia luz. Mas cuando ya estéis aplicando a vuestra vida mi doctrina, entonces me diréis: gracias, Padre, que nos habéis enseñado a caminar por la senda de la vida, porque ya no volveremos a perdernos ni a tropezar. En aquel tiempo os dije: yo soy la luz del mundo. Porque hablaba en cuanto hombre y porque no conocían los hombres más allá de su pequeño mundo. Ahora en espíritu os digo: yo soy la luz universal, la que alumbra la vida de todos los mundos, cielos y moradas, la que ilumina y da vida a todos los seres y criaturas. Sois hijos del Padre de la luz, mas si por debilidad vuestra habéis caído en las tinieblas de una vida llena de sinsabores, de errores y lágrimas, estas penas pasarán, porque os levantaréis a mi voz,
cuando os llame y os diga: aquí estoy, iluminando vuestro mundo e invitándoos a escalar el monte en cuya cima encontraréis toda la paz, la dicha y la riqueza que en vano habéis querido atesorar en la tierra. Mi perdón os envuelve, pueblos y criaturas de este mundo, y mi luz, como el ladronzuelo que de noche penetra en una alcoba, llega hasta lo más recóndito de todos los corazones para hacerles sentir mi presencia de Padre, porque a todos amo. Bendigo vuestras penas y vuestras lágrimas, pueblo amado. Pero os digo que todavía no habéis aprendido a aceptar con amor y conformidad el cáliz de amargura. No os habéis propuesto imitarme, y por eso muchas veces en vuestras pruebas mostráis inconformidad y hasta rebeldía. Ved que estáis deseando ser mis discípulos y que como tales debéis apurar vuestro cáliz como yo os enseñé. No vayáis mostrando al... No será el llanto vuestra mejor oración, sino la paz de vuestro espíritu, a través de la cual os acercaréis a mí para bendecirme. Hoy me presento en espíritu ante vosotros y os hablo en espíritu para que podáis conocerme un poco más. Cuando estuve en el mundo, el pueblo me vio en cuanto hombre y conoció mi nombre, Jesús. Fue hasta después de mi ascensión cuando los hombres comenzaron a comprender que aquel que había hablado en Jesús había sido el Cristo anunciado por los profetas, y desde entonces a Jesús le llamaron Cristo. En verdad os digo que Cristo no nació en vuestro mundo, porque Él fue antes que todos los mundos, puesto que es uno con el Padre. ¿Quién nació en vuestro mundo y tomó carne del seno de una mujer? Fue Jesús, el hombre, el cuerpo bendito que fue mi instrumento y mi intérprete para que la humanidad me viese y me escuchase. Yo, Cristo, el que os habla, fui en Jesús. Yo le di vida, le fortalecí y le inspiré. Fue destinado para cumplir una misión divina y para que su vida, su cuerpo y su sangre, consagrados a quien le animaba espiritualmente, sellasen cuanto por sus labios hablase el Verbo. Fue Jesús humana criatura, pero concebida sin mancha ni impureza, para servir de instrumento a Dios, encarnando en él el Verbo, que es la divina palabra. A la edad de 30 años, cuando se hallaba en plenitud, el Cristo que habitaba en él se manifestó en todo el esplendor de su gloria, de su verdad y su amor. El dulce Jesús, el humilde Nazareno que había esperado la hora en que por sus labios brotase la divina palabra, buscó a Juan en la ribera del Jordán para recibir las aguas del bautismo. ¿Iba Jesús en busca de purificación? No, pueblo. ¿Iba acaso a celebrar un rito? Tampoco. Jesús sabía que era llegada la hora en que Él dejaba de ser, en que el hombre desaparecía para dejar hablar al Espíritu, y quiso señalar esa hora con un acto que se grabaría en la memoria de la humanidad. Las aguas simbólicas no tuvieron que lavar ninguna mancha, pero sí, para ejemplo de la humanidad, despojaban a aquel cuerpo de todo lazo con el mundo, para dejar que se fundiese en voluntad con mi espíritu. Fue cuando los que presenciaron aquel acto escucharon una voz divina que humanizada dijo: «He aquí a mi Hijo amado, en quien he puesto mis complacencias. A Él oíd». Y desde ese instante,
El Verbo de Dios se hizo palabra de vida eterna en los labios de Jesús, porque Cristo se manifestó en plenitud a través de él. Los hombres se le llamaron Rabí, Maestro, Enviado, Mesías e Hijo de Dios. 3 años hablé al mundo por aquellos labios, sin que una de mis palabras o uno de mis pensamientos fuese tergiversado por aquella mente, sin que uno de sus actos estuviese en desacuerdo con mi voluntad. Es que Jesús y Cristo, hombre y espíritu, fueron uno, como uno es Cristo con el Padre. Discípulos, ahora he venido a hablaros comunicándome espiritualmente por medio de hombres, pero no son ellos mi cuerpo, como lo fue Jesús, ni he venido a encarnar en este tiempo. Por eso veis que, al hablaros a través de criaturas impuras, como sois todos vosotros, tenéis que prepararos para escucharme, a fin de encontrar mi divina esencia y mi verdad, más allá del lenguaje torpe e imperfecto de mis portavoces. Benditos sean los que sepan encontrar mi esencia y la separen de las imperfecciones del lenguaje humano, porque ellos serán mis mejores intérpretes, los que no se confundan como aquellos que, estudiando mi palabra y mis obras del segundo tiempo, no saben distinguir cuándo es Jesús, el hombre, el que habla, y cuándo es Cristo, el Espíritu, el que enseña. Estudiad con amor mis lecciones, para que después, cuando tengáis que testificar sobre mi manifestación, sepáis hablar con verdad y sencillez a vuestros hermanos. Me presentáis gozosos vuestras obras, conversáis conmigo y me habláis de vuestros triunfos y también de vuestros tropiezos. Y yo, el Padre, que presido vuestra vida y velo eternamente por vosotros, os animo a seguir adelante, a luchar con afán para que lleguéis a alcanzar la virtud y justicia en todos vuestros actos. Habéis aprendido a orar antes de dar un paso. Queréis trabajar dentro de la más estricta obediencia a mis leyes. Y pensáis a cada instante vuestra responsabilidad como discípulos míos que sois. Estáis preparándoos de tal manera que podáis dar cumplimiento a vuestros deberes en la tierra, sin que éstos ocupen todo vuestro tiempo y atención, para dedicar las mejores horas, vuestras energías y vuestro corazón al cumplimiento de vuestra misión espiritual. ¿Consideráis que el tiempo de vida que se os concede es el preciso que necesitáis para realizar una obra grande, digna de vuestro espíritu? Y por eso, al conocer vuestros dones, os disponéis a trabajar con todas las fuerzas de vuestro ser, y hay alegría en vosotros y satisfacción en vuestro Padre. Os he llamado y os he preparado como un vaso limpio que pueda contener toda la esencia de esta doctrina. Y cuando tengáis este depósito saturado, lo llevéis a vuestros hermanos para que ellos participen también de vuestro gozo. Ya miráis frente a vosotros un vasto horizonte, un camino que comienza en mí y termina también en mí. Recordad que os he dicho: yo soy el camino. Y si lo tomáis obedientemente, si recibís con amor lo que os ofrece, llegaréis al final con la satisfacción y la paz reflejada en vuestro ser. No traeréis ante mí queja alguna, porque habréis dado todo lo que poseíais. Os habréis ofrecido íntegramente para ayudar a una parte de la humanidad en su camino hacia la espiritualidad. Esa parte que estaba señalada a vosotros en esta obra de reedificación. No os disperséis antes de sentiros fuertes. Estudiad antes de partir a otras comarcas para que seáis faro en el camino de vuestros hermanos.
Preparaos como lo hicieron mis discípulos del segundo tiempo. Ellos, después de convivir con su maestro, de beber ávidamente mis palabras y presenciar mis prodigios, se sentían débiles y pequeños para continuar mi obra, y me pedían que quedase un tiempo más con ellos. Pero a medida que se acercaba el día de mi partida, fueron aceptando el que su maestro tan amado se ausentase y dejara sobre ellos tan delicado cargo. Yo penetré en su corazón y sentí el dolor que los embargaba, y mis palabras como un bálsamo caían sobre ellos para consolarlos en su grande pena. Y les dije: no temáis, que yo estaré cerca de vosotros, y mi luz descenderá siempre para iluminaros. Así he venido ahora, solo por un tiempo, en el cual habéis tenido mis complacencias. Esta palabra también cesará, para después seguir fluyendo sin mediación del hombre, sino de espíritu a espíritu. No quiero que lloréis inconformes por la desaparición de estas manifestaciones, sino que así como habéis gozado intensamente con mi palabra, aceptéis que cese esta forma para dar paso a una nueva de mayor altura que os acerque más a vuestro Padre. Miradme con vuestro espíritu y penetrad con amor en la solemnidad de este momento. Está mi rayo iluminando a un portavoz y mi palabra fluyendo para caer en el fondo de vuestro corazón, que es huerto que yo estoy cultivando con amoroso cuidado. Mi palabra es el agua que lo riega para hacerlo fecundo y próspero, y después esparcir las nuevas simientes sobre los campos ávidos de amor de esta humanidad. Dejad que yo os guíe, y al final del camino encontraréis que vuestra obra es grande, porque supisteis obedecer y aceptar mi voluntad. Ya se aproxima el fin de mi comunicación, una vez que concluya este año de 1950. Luego vendrá el torbellino a azotar el árbol corpulento, para que caiga de él las hojas secas, sin vida, y los malos frutos. Por causa de esa grande prueba que vendrá sobre mi pueblo, muchos corazones caerán como hojas secas desprendidas del árbol que les daba la savia. Caerán por falta de fe o de amor. Caerán por confusión o por falta de ideal. Pero los huecos que dejasen se llenarán más tarde con creyentes fervorosos y discípulos de buena voluntad. Los nuevos discípulos serán entresacados de aquellos que por ahora ni siquiera de nombre conocen mi obra. Unos serán humildes y fervientes desde el primer instante, y en cuanto escuchen mi voz que les dice: seguidme, me seguirán, imitando a los discípulos que en el segundo tiempo encontré pescando en el mar. Habrá también quienes se levanten en contra de mi obra, persiguiendo encarnizadamente a mi pueblo, y también de entre ellos surgirán mis grandes sembradores, mis más fieles y elevados discípulos, quienes recordarán con su conversión a Saulo, mi amado Pablo, quien con su entrega de amor hacia su maestro llenó el lugar que entre los 12 discípulos había dejado vacante aquel que me vendió. Así, en este tiempo, las nuevas multitudes habrán de llegar entre mi pueblo a llenar el vacío de quienes me volvieron las espaldas, me negaron o me traicionaron. Oh corazones, ¿qué vais a hacerme infieles en la hora de prueba? Llevad en vuestros espíritus la semilla inmortal de mi palabra, para que en ella alcancéis un día vuestra salvación. Y a los que vais a serme fieles, a los que van a seguirme hasta el fin, les digo que se preparen, que se fortalezcan en la esencia de mi palabra, para que no vayan a tener ni un solo momento de flaqueza ante aquellos que os juzguen
os critiquen, calumnien o persigan. No apartaréis de vuestra mente el caso de Pedro, mi discípulo, perseguido a muerte por Saulo. Yo le probé al fiel apóstol que no estaba solo en su prueba, y que si confiaba en mi poder, yo le defendería de sus perseguidores. Saulo fue sorprendido por mi luz divina cuando se encaminaba en busca de Pedro para prenderle. Mi luz llegó a lo más profundo del corazón de Saulo, quien, postrado ante mi presencia, vencido por mi amor, impotente para llevar a cabo la misión que en contra de mi discípulo llevaba, sintió en el fondo de sí la transformación de todo su ser, y ya convertido a la fe de Cristo, se apresuró a ir en busca de Pedro, pero ya no para matarle, sino para pedirle que le instruyese en la palabra del Señor y le dejase tomar parte en su obra. Desde entonces, Saulo fue Pablo, significando aquel cambio de nombre, la absoluta transformación espiritual de aquel hombre, su conversión absoluta. Así en este tiempo, digo a mi pueblo que, si en verdad confía en mí, como aquellos discípulos, ni siquiera tendrán necesidad de defenderse de sus calumniadores o perseguidores, porque yo a ellos les sorprenderé a la mitad de su camino, haciéndoles escuchar mi voz en lo más puro de su espíritu, aquella misma voz que habló al corazón de Saulo, diciéndole: ¿por qué me persigues? ¿Cuántos casos de conversión tendréis que contemplar? ¿De cuántos prodigios tendrán que ser testigos vuestros ojos? Mas, sabed preparaos y sabed esperar. Velad y orad, pueblo. Las tempestades vendrán a sacudir el árbol, y yo quiero que todos permanezcáis unidos a él. Entonces, todos podréis ver cumplidas mis profecías. No temáis a la flaqueza de vuestra memoria, pensando que de ella se escape la mayor parte de mis palabras. Yo sé deciros en verdad que si en el instante de una prueba supieseis prepararos y penetrar en meditación, mi palabra aparentemente olvidada volverá a vuestra memoria. Allí, en el silencio y en el recogimiento de vuestra meditación, os parecerá estar escuchando esta palabra, y será que en verdad estaréis recibiendo espiritualmente su esencia. Esa experiencia os llenará de confianza, sabiendo que en cualquier instante de vuestra lucha, mi palabra acudirá a vuestros labios y mi luz a vuestra mente. Roque Rojas, el precursor, escribió, inspirado por el espíritu de Elías, esta frase: caridad, y más caridad con vuestros hermanos, y veréis a mi Padre en todo su esplendor. Verdad y luz hay en esas palabras, discípulos, porque quien no practicará en su vida la caridad no entrará jamás en mi reino. Por el contrario, os aseguro que por la caridad alcanzará a salvarse el pecador más duro y empedernido. No dejaréis para el último momento la práctica de la caridad, no sea que lleguéis con muy escasos méritos ante la puerta del reino espiritual y no podáis penetrar. Os aconsejo que en todo el trayecto que os falta por recorrer, vayáis sembrando y cultivando esa simiente para que podáis tener una abundante cosecha. Haced que la caridad sea entre vuestras aspiraciones la primera, y no os arrepentiréis nunca de haber sido caritativos, porque a través de esa virtud tendréis las mayores satisfacciones y dichas de vuestra existencia, y obtendréis al mismo tiempo toda la sabiduría, la fuerza y la elevación que anhela todo espíritu noble. Por medio de la caridad hacia vuestros hermanos, purificaréis vuestro espíritu,
saldando en esa forma antiguas deudas, ennobleceréis vuestra vida humana y elevaréis vuestra vida espiritual. Y cuando lleguéis delante de la puerta a la que todos vendréis a llamar, será muy grande vuestra dicha, porque escucharéis la voz de bienvenida que el mundo espiritual os dará, bendiciéndoos y llamándoos en la obra de regeneración y espiritualidad. Venid a mí, multitudes, y aprended en mi palabra a practicar la caridad. Venid y oídme, y recibid cuanto vengo a derramar sobre vosotros, para que comprendáis que el más pobre de vosotros espiritualmente posee un caudal de bienes que a través de vuestra caridad podrán traducirse en vida, en salud, en consuelo, en paz, en sabiduría. Nadie diga que no está en condiciones de hacer obras de caridad tomando en cuenta su pobreza material, porque será su ignorancia, su falta de fe y su pequeñez espiritual las que hablen así. Aquí, en mi pueblo, no puede haber pobres, porque mi reino se ha acercado a los hombres para desbordar sus tesoros en ellos. Es mi palabra como un río caudaloso de aguas cristalinas y puras, que ha llegado a vuestras tierras para lavar y fecundar los campos. Purificad vuestro corazón y vuestro espíritu en ellas, para que caminéis libres del fardo de vuestros errores, a los que llamáis pecados. Si no os purificaseis primero, no podréis experimentar el sentimiento de caridad hacia vuestros hermanos, ni menos podréis fundiros con sus lágrimas, ni unidos en su dolor. Tened presente siempre que este pueblo ha traído a la tierra la misión de unir espiritualmente a la humanidad en una sola familia. Ya estáis en el año de 1950, el último de mi comunicación bajo esta forma. No podréis negar que me habéis escuchado mucho y que al concluir mi mensaje, todo habrá sido dicho por mí. Entonces es hora de que os diga que dejéis vuestra pasividad y os tornéis en activos labriegos de estas tierras benditas. Que dejéis ya de ser tan solo los que os concretéis a hacer acto de presencia ante mi palabra, a escuchar o a pensar. Es tiempo de que ya vuestro espíritu, liberado de trabas, lazos y cadenas, se levante y surja en este tiempo, entregando al mundo el mensaje que le ha sido confiado. Hace falta que muchos que tan solo se concretan a asistir a estas manifestaciones espirituales, se inicien en el cumplimiento de su misión, tomando como escuela estos recintos, donde vibra la palabra del Maestro y se escucha el consejo del mundo espiritual. Es necesario también que los labriegos que por mucho tiempo se han limitado a trabajar solo en estos recintos, comprendan que presto viene la hora en que tengan que diseminarse por diferentes rumbos de la tierra, a extender la semilla de luz y de paz con que mi espíritu les ha donado. Mucho tendréis que luchar entre vosotros, y mucho habré de probaros para que alcancéis aquella preparación que se requiere para el desempeño de vuestra misión. Las pruebas tendrán por finalidad vuestra unificación, porque mientras no exista la unión espiritual en el seno de este pueblo, la semilla que coseché tendrá que ser vana. Por eso, con tiempo os he dicho que empecéis por armonizar entre vosotros, si queréis más tarde armonizar con toda la humanidad, porque se os dijo desde los primeros días: caridad, y más caridad con vuestros hermanos, y veréis a mi Padre en todo su esplendor. Mi paz sea con vosotros.